Hola amigos de Sports Venezuela, nuevamente con ustedes Alejandro Villegas para hablar del sexto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, lo que dejó esta serie de campeonato con el triunfo anoche de los Astros de Houston, el gran batazo de José Altuve obviamente que lo convierte en el jugador más valioso de esta serie de campeonato, y quiero repasar algunos números que dejó esta serie interesante entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. José Altuve, para cerrar este capítulo, termina siendo el jugador más valioso con un promedio de 348, promedio envasado de 444, slugging 652, OPS de 1097 en la serie de campeonato. Conectó dos cuadrangulares, aquel que le conectó a Severino en el tercer juego para abrir aquel encuentro, y el último ante Aroldis Chapman, curiosamente ambos ante sliders y no ante la recta, que es el mejor picheo de ambos lanzadores, tanto de Severino, del dominicano, como del cubano Aroldis Chapman. Ambos trataron de trabajarlo con el slider y no ir con su velocidad. Ambos pueden llegar a 100 millas por hora y ambos sufrieron la consecuencia de dejar un slider guindado en la zona ante José Altuve. Además conectó un doblete también en este último encuentro. 6 carreras anotadas para Altuve, 3 carreras impulsadas, 2 de ellas este jonrón para dejar en el terreno a los Yankees de Nueva York, y una base robada además para José Altuve, más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. Y quiero repasar varios aspectos que me parecieron importantes de esta serie, ya después de ver más en calma, ¿no?, todo lo que se vivió en estos 6 encuentros, porque se habló mucho de la cantidad de corredores que habían dejado los Yankees de Nueva York esperando remolque, pero si nos fijamos juego a juego, por ejemplo, solamente en el primer juego de la serie, que ganaron los Yankees 7-0, los Yankees dejaron más corredores que los Astros de Houston en base, esperando remolque. En ese juego dejaron 13 los Yankees, 6 los Astros de Houston. Pero si vamos al total de la serie, en el resto de los 5 encuentros, en cada uno de ellos los Astros de Houston dejaron más corredores esperando remolque que los Yankees de Nueva York. De hecho, en un juego dejaron hasta 24 corredores esperando en base, ¿no? Así que para hacer un recuento de lo que fue toda la serie, 100 corredores se quedaron en circulación esperando remolque de parte de los Astros de Houston. 100 corredores en 6 juegos, para que tengan una idea. Mientras que los Yankees dejaron solamente, entre comillas, a 72. Solamente 72, y nada más en 4 de los 6 juegos dejaron más de 10 corredores en circulación, en uno de ellos 9. En cambio los Astros en cada uno de los... No, mentira, en el primer juego dejaron nada más 6, no se envasaron casi, pero de resto 14, 19, 24, 15 y 22. Para que vean que no fue solamente dejar hombres en circulación la clave, porque realmente los Astros de Houston también fallaron a la hora de remolcar, y creo, si mal no recuerdo, no conectaron ningún imparable con hombres en posición anotadora y 2 outs. Quizás el de Gurriel, tengo que repasar ahora el conteo y la cantidad de outs que había en ese momento. En todo caso, Houston también le falló el remolque en estas diferentes situaciones. No fue solamente un problema de los Yankees de Nueva York, digamos. Así que crédito a ambos cuerpos de picheo que hicieron el trabajo en este sentido, ¿no? En dejar a corredores en circulación, no permitir que toda esa gente que estuvo en base durante la serie, que fue bastante, terminara anotando. Y hablando de picheo, vamos a repasar un poco lo que fue el picheo de cada uno de los equipos. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York, los abridores en esta serie, 24 innings y 2 tercios, apenas 7 carreras limpias. Eso les da una efectividad de 2.55. Hay que recordar, el sexto juego fue un día de bullpen, así que yo no conté ese inning de que lanzó Chad Green, que le hicieron 3 carreras en este último encuentro, sino que lo puse en el relevo, ¿no? Si contamos ese inning, esas 3 carreras en el relevo, los relevistas de los Yankees lanzaron 30 innings de relevo para los relevistas de los Yankees, permitiendo 10 carreras limpias en efectividad de 3 en total. En total los Astros anotaron 22 carreras en la serie, en toda la serie, en los 6 encuentros. 5 de ellas fueron sucias, y ahí también estuvo la clave, los errores de LeMahieu, de Gleyber Torres, un par de wild pitch, pass ball también de Gary Sánchez. Por ahí también se abrieron un par de puertas para los Astros de Houston en esta serie. Así que el relevo de los Yankees no estuvo tan mal,
pero fueron momentos puntuales, ¿no? Aquel jonrón que le da Springer a Ottavino, los 2 jonrones para dejar en el terreno obviamente son ante relevistas, en el primero ante J.A. Happ, el segundo ante el cerrador Aroldis Chapman. Son momentos puntuales que cambiaron la serie completamente, porque en realidad el picheo de los Yankees no estuvo tan mal. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que hizo el picheo de Houston, para que tengan una idea comparativa entre los dos equipos, los abridores, 31 innings de labor, 10 carreras limpias. Aquí dice lo mismo, el último día, el día de bullpen, lo conté totalmente para el bullpen, no cuenta para estas estadísticas de los abridores. El relevo, por su parte, 24 innings de labor, 11 carreras limpias permitidas, una efectividad de 4.13. Le hicieron mucho más daño al relevo de los Astros de Houston, contando todo y este día de bullpen que los dos equipos utilizaron para el sexto juego. Así que si nos fijamos nada más en los números, no fue realmente tanta la diferencia, fue poquito, estuvo bastante parejo también en cuanto a los numeritos en el picheo, en el bateo, en cuanto a los corredores dejados en base, que fue un tema que se habló muchísimo, aquel turno primordial del cuarto encuentro en el que Presley vino y abanicó a Torres y a Encarnación con las bases llenas. Se hablaba mucho de esos momentos que los Yankees no estaban aprovechando, pero en realidad los Astros también tuvieron bastante gente en circulación, bastante gente que se quedó esperando remolque, y por ahí se le pudo haber complicado un poco más la serie, que ya incluso llegó hasta estas alturas. Hablando de los números en general del bateo de Astros y Yankees, los Yankees superaron a los Astros en promedio, 214 a 179. En cuadrangulares, 10 a 8. En promedio de envasado, 289 a 281. Ahí está relativamente parejo. En slugging, 383 a 318. En OPS, 673 a 600. En dobles también, 5 a 4. En carreras impulsadas, 21 a 19. En realidad los números de los Yankees, si nos revisamos en cuanto a ofensiva, también fueron incluso hasta un poco superiores a los Astros de Houston, que simplemente tuvieron esa magia, ¿no?, para dar los batazos a la hora de la verdad, a la hora de la chiquita. 2 batazos para dejar en el terreno son el perfecto ejemplo del por qué esa fue la diferencia, porque si nos fijamos en el promedio envasado, en las carreras impulsadas, OPS, slugging, por donde lo queramos ver, realmente los Yankees estuvieron un poco mejor en cuanto a esos registros, pero obviamente gana el que más carreras hace, y los Astros de Houston impulsaron las carreras a la hora de la verdad, y ahora pueden ir ya a la Serie Mundial, o van a ir a la Serie Mundial a enfrentar a los Nacionales de Washington. Vamos a estar haciendo un video especial también en referencia a ese tema. Los bonitos duelos que vamos a tener en la Serie Mundial. No creo que sea un paseo, ni mucho menos como se pensaba. No creo que esta haya sido la Serie Mundial adelantada. Creo que Washington con ese picheo puede dar la pelea. Además, sabemos que venían encendidos, a pesar de que tuvieron esta larga pausa por haber barrido a los Cardenales de San Luis. En todo caso, una serie muy apasionante entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Los numeritos, o en el papel, parece que los Yankees fueron hasta incluso un poco mejor si nos vamos por registros de equipo generales, pero como ya dijimos, es cuestión de traer las carreras a la hora de la verdad, no cometer tantos errores como hicieron los Yankees de Nueva York, y aprovechar los momentos puntuales para convertirse en el equipo campeón de la Liga Americana, como lo son los Astros de Houston. Así que bueno, nos reencontramos nuevamente pronto por esta misma vía. Recuerden visitar sportsvenezuela.com, ahí tienen la reseña completa de lo que sucedió en ese sexto encuentro, escrita por Joseph Ñambre, realmente un artículo que les recomiendo. Y déjenos sus comentarios aquí, qué creen que va a pasar en la Serie Mundial, o qué creen que falló, en qué creen que falló Aaron Boone, quizás en la confección de la alineación en ciertos momentos, en dejar a algún pelotero en la banca, en el no utilizar a Cameron Maybin, algún otro pelotero de la banca, o Stanton, que también estaba tocado, el manejo del picheo. ¿Qué les pareció la manera en la que manejó Aaron Boone? ¿Y creen que A.J. Hinch le ganó la serie en lo particular a Boone, o fue simplemente estos factores que comentábamos ahora antes? Así que bueno, nos reencontramos pronto por acá. Síganos en @sports_Venezuela en Instagram, @sportsvzla2 en Twitter, para que sigan acompañándonos durante el resto de la postemporada, lo que queda de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas.